Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos de nuevo al Museo Arqueológico Nacional, a esta actividad un poco extraordinaria dentro de nuestros ciclos habituales de conferencias y que tiene como razón, como excusa también, la presentación, el haber completado la serie Cuadernos de Atapuerca, de la que tienen ustedes información en la entrada, algunos ya la conocerán. Un proyecto editorial de 30 cuadernos que aspira a mostrar en esos cuadernos desde muchas perspectivas diferentes y con muchos investigadores diferentes las claves de aquello que nos hace humanos. A lo largo de 5 años se han venido editando estos volúmenes y finalmente en el 2023, creo, ha sido que hemos llegado a completar la totalidad de la serie. Y sobre ese tema, sobre la búsqueda de los orígenes, de lo que nos hace humanos, rompiendo los límites, es precisamente de lo que vamos a hablar. Con 4 invitados, cada uno procedente de un ámbito diferente de estudios. El profesor Juan Carlos Díez Fernández Lomana, catedrático de la Universidad de Burgos, que ha sido el coordinador de la serie. Voy a ser brevísimo, me disculpan los ponentes con sus currículums. Bueno, él se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, ha excavado durante más de 35 años en Atapuerca, ha tenido contratos, entre otros, en este museo y también en el Museo de Ciencias Naturales, en la Universidad Complutense, en la Universidad d'Aix-en-Provence, en la Universidad de Ferrara y en el CNRS francés. Ha participado en múltiples proyectos de investigación, es autor de 11 libros y múltiples otros trabajos, y sus trabajos se han centrado ante todo en la tafonomía aplicada al Pleistoceno. El doctor Ignacio de la Torre es profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC, es especialista en paleolítico, fue allí becario predoctoral de prehistoria en el CSIC, también se doctoró en la Universidad Complutense, fue primero profesor titular y luego catedrático en el Instituto de Arqueología de la University College of London, donde todavía es profesor honorario, y ha trabajado sobre todo en la arqueología, precisamente de los orígenes humanos, sociedades cazadoras recolectoras, tecnología lítica y procesos de formación del registro paleolítico, trabajando tanto en España como en África Oriental y en Asia. El profesor Manuel Martín Loeches es catedrático de psicobiología, también en la Universidad Complutense de Madrid, y responsable de la sección de neurociencia cognitiva del Centro Mixto de la Universidad Complutense Carlos III, la Universidad Carlos III, sobre la evolución y comportamiento humanos. Y ha trabajado precisamente en torno al cerebro y la cognición humana, el lenguaje, la religión, con abundantes trabajos, entre ellos, y eso no lo he dicho, todos ellos son autores de alguno de los volúmenes de la serie Cuadernos Atapuerca. Y finalmente, la profesora Ana Mayorgas es profesora titular de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció y se doctoró en 2005, donde fue becaria predoctoral también, y así como en Caja Madrid, y después también tuvo una beca postdoctoral Fulbright en la Universidad de California en Berkeley, y bueno, voy a ahorrarles más cargos. Ha organizado también los encuentros de jóvenes investigadores de historia antigua en la Universidad Complutense en la primera década de este siglo, y es directora gestora del Grupo de Investigación Ciudades Romanas de la Universidad Complutense. Y una de sus líneas de investigación ha sido precisamente, desde su tesis doctoral, la oralidad, la escritura y su relación con la historia
tanto en la República Romana como en otras. Quizá conozca usted su monografía Arqueología de la palabra, oralidad y escritura en el mundo antiguo. Bien, esto es a la carrera para darles tiempo, así que lo primero le paso la palabra al profesor Juan Carlos Fernández Díaz Lomana para que inicie su exposición. ¿Ahora? Sí. Muchísimas gracias por acogernos aquí en el museo y por hacer esta breve semblanza nuestra, ¿no? Es un placer participar en esta mesa redonda y nuestro espíritu, al menos el que hemos comentado previamente, es que esto, además de mesa redonda, sea un salón de grado redondo, ¿no? Y todos podamos comentar o discutir, porque el hecho de que nos dediquemos o que hablemos de esa búsqueda de los orígenes de lo que nos hace humanos, pues yo creo que puede dar pie a que cualquier persona de la sala reflexione en voz alta, ¿no? Nosotros vamos a tratar de ser breves, dando unas pinceladas o poco más de algunas de las temáticas que han ocupado estos volúmenes que ahora presentamos, y luego a ver si tenemos tiempo o margen para precisamente para discutir entre todos, ¿no? El espíritu de los que estamos aquí es un poco el generar esa visión multidisciplinar o interdisciplinar, ¿no? Con gente que se dedica más a temas de cerebro, a temas más de tecnología, a aspectos más de divulgación o aspectos más que tienen que ver con la escritura y lo civilizatorio, ¿no? Entonces, quizá podemos dar distintos enfoques que se puedan unir. Son ellos los que están aquí como representantes de todo el gran grupo que hemos realizado esta obra, que la hemos titulado, en cierta medida, 30 con 30, porque son 30 volúmenes escritos por 30 especialistas, ¿no? Como ha dicho Galán, la colección empezó en 2018, ha durado 5 años, cada 2 meses sacábamos uno de estos cuadernos, se leen en hora y media aproximadamente, y en la imagen tenéis precisamente cuando hicimos la primera presentación de los 2 primeros números en el 2018 en el Museo de la Evolución Humana. Nos acompañaba la directora del Museo de la Evolución Humana, Aurora Martín, los 2 primeros autores, y nos acompañaba también, que está en la sala, Alberto Lavarga, que ha sido el editor, el maquetas y el alma de este proyecto, y que ha dedicado gran parte de su trabajo personal precisamente a generar esta obra. Ha sido un placer trabajar con todos ellos, y ha sido un dolor tener que elegir a ver cuántos podían estar aquí dentro de todo el amplio abanico de personas que han participado, ¿no? Como podéis ver en la imagen, hay gente joven, hay varios que ya están en este momento jubilados. Es verdad que hay unos cuantos madrileños, 4 o 5 me parece, y hay unos cuantos que somos de Burgos, porque la obra la metimos como proyecto de innovación docente de la Universidad de Burgos, ¿no? Entonces, por eso hay alguno más burgalés. En este momento que se celebra precisamente la semana del 8 de marzo, me es grato decir que predominan las mujeres sobre los hombres, y reitero, hemos tratado de que hubiera un amplio espectro de gente que sabía mucho precisamente de todos estos temas que tienen que ver con los rasgos que nos caracterizan como seres humanos y aquellos aspectos, llamémoslo, nucleares de la evolución humana. Hablaremos de alguno de ellos a continuación. Yo me voy a centrar en tres aspectos en mi intervención, ¿no? Siguiendo precisamente el guión del propio título de la búsqueda de los orígenes de lo que nos hace humanos. Título, por cierto, que le he robado a un famoso subtítulo de Lewin y de Leakey, creo que es del año 1992, espero no equivocarme, donde el subtítulo precisamente era eso, la búsqueda de los orígenes de lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, quiero empezar precisamente con eso, con algunas definiciones
que han ido variando a lo largo del tiempo sobre lo humano. Creo que todos somos conscientes de lo mucho que han cambiado esas cosas cuando hemos empezado a mirar a la naturaleza. También un momento de dedicar a cómo hemos ido progresivamente rompiendo los límites temporales de eso que llamamos lo que nos hace humanos, es decir, cómo cada vez nos hemos ido más atrás en el tiempo para encontrar algunos de esos rasgos que siempre parecían caracterizarnos. Y, por último, algún aspecto que tiene que ver con la divulgación. Sí, como suele decir Loeche, somos animales tremendamente sociales y la sociabilidad determina muchos de nuestros comportamientos, pues nada mejor que manifestar esa sociabilidad difundiendo nuestros propios hallazgos, ¿no? En principio, creo que todos tenemos definiciones de qué es lo que nos hace humanos, si es que pudiéramos decir alguna característica en concreto. Yo he puesto ahí algunas ideas casi a vuelapluma que se me han ido ocurriendo de qué es lo que nos hace humanos. He puesto ahí el bipedismo, la tecnología, el fuego, la dieta, lo inteligentes que somos, nuestro particular patrón de desarrollo, el hecho de ser sociables, como acabo de decir, algunos aspectos que entran casi en lo simbólico, como el lenguaje, la escritura, la autoconciencia, el arte o las sepulturas. También, por supuesto, la manipulación genética y esa capacidad, que ahora es tan noticiaria, de nuestra capacidad destructiva y también constructiva. En realidad, lo que hemos ido haciendo siempre es compararnos con el mundo animal, establecer una vara de medir siempre mirando o caracterizando a lo humano como algo progresivo y algo superior a lo que hacía cualquier otro organismo, y a partir de definirnos en esa especificidad es como hemos creado una imagen de nosotros mismos que probablemente tengamos que ir desbastándola, aplicando una especie de martillo neumático, que es lo que hemos ido haciendo porque nos damos cuenta de que quizá esas cosas que nos caracterizaban pues realmente no nos caracterizan tanto, ¿no? He puesto cuatro ejemplos que son más o menos recientes y que tienen que ver con eso, con esa puesta en cuestión de lo que nos hace humanos, ¿no? Muy recientemente, el año pasado, averiguamos que algunos halcones y algunos milanos en las praderas australianas son capaces de coger con el pico y sobre todo con las garras teas encendidas de los incendios que muchas veces provocan la población aborigen. Cogen esas teas y las trasladan generando nuevos incendios. Con ello logran que salgan muchísimos animales de la hierba y ellos alimentarse precisamente de esos animales, ¿no? Al lado he puesto los muchos estudios que hay precisamente sobre la autoconciencia. Los hay muchos en primates, pero también se ha descubierto en otros animales. Ya llevamos bastantes años estudiando precisamente la capacidad de autorreconocimiento que tienen muchísimas especies, ¿no? He puesto también una imagen de unas orcas. Hace poco salió publicado que se había descubierto en algunos primates fases postmenopáusicas que creíamos que eran exclusivas del ser humano, ¿no? Pero bueno, es una investigación antigua, al menos que yo recuerde, creo que es del 2017, cuando salieron al menos los primeros estudios de que hay otros grupos de animales donde existe esa etapa postmenopáusica que no es, por tanto, exclusiva de los seres humanos. Y el cuarto ejemplo que he puesto es de este mismo año. Igual había salido con anterioridad, pero yo lo he visto este año. Unos investigadores de un parque nacional, creo recordar que es en la zona de la India, trabajan con elefantes asiáticos y han visto que cuando se les muere, ya teníamos ideas de que los elefantes son muy inteligentes y teníamos ideas de que movían los esqueletos de sus congéneres, etcétera, que había un reconocimiento de los colmillos y de los cráneos. Bueno, pues este año una tuerca más es que hemos visto que cuando se muere una cría, solo lo hacen con crías por ahora, los 7 casos que he documentado, cuando se muere una cría la cogen
se la llevan a una zona apartada fuera de los caminos y la entierran. Normalmente a veces mueven un poco de tierra para hacer agujero, pero sobre todo usan zanjas que hayan hecho seres humanos u otros organismos y les meten en el agujero previamente existe, pero ellos lo tapan, echan tierra por encima. Bueno, es una característica muy humana lo de los enterramientos, todos lo hemos discutido con el tema de los neandertales, etcétera. Bueno, pues parece que no es exclusivo tampoco de nosotros. Son 4 casos, pero podría haber ido diciendo muchos más. El segundo aspecto que quería comentar tiene que ver con esa ruptura de límites, no tanto a nivel específico, no tanto a nivel de observar la naturaleza, como los cambios en el tiempo, ¿no? El hecho de ir, digámoslo así, hacia atrás, yo creo que es una constante en la investigación sobre el pasado, ¿no? Es verdad que siempre nos decían, bueno, no se trata de una carrera, no se trata de ir más atrás, no se trata de encontrar lo más antiguo, lo más importante siempre es el contexto, etcétera, etcétera. Pero hay una pulsación, ¿no? Un pulso que nos anima, ¿no? A tratar de romper límites, ¿no? Y de romper límites cronológicos que son tan queridos para todos los que nos dedicamos al estudio del pasado. Es verdad que no se acaban nunca, porque siempre iremos un poco más atrás, siempre trataremos de ver rasgos un poco más antiguos que los anteriores. Y lo que estamos viendo es que ya no solo están en los humanos, nos damos cuenta de que hay rasgos que nos aparecen en los primates, que un caso paradigmático es el de la bipedestación, el bipedismo, ¿no? Son diferentes primates que no son precisamente humanos, propiamente dicho, los que inauguraron precisamente esa característica tan humana como es el bipedismo. Pero ahora vemos, o podemos echar hacia atrás el simbolismo, ¿no? En los neandertales. Hay rasgos que ya no son única y exclusivamente del género Homo. Y otra cosa que hemos ido viendo es que prácticamente, absolutamente todo o casi todo lo que nos caracteriza o lo que solemos decir que nos caracteriza como humanos, pues ha surgido hace muchísimo tiempo. Muchos de ellos han surgido en lo que llamamos el Paleolítico, algunas cosas incluso antes, y son muy pocos los rasgos que han aparecido en la prehistoria reciente, la escritura, la domesticación de animales y plantas y muy pocas cosas de esas más que realmente nos caracteriza. Quizá la inteligencia artificial es algo novedoso dentro de esa línea. Es decir, que si queremos mirar hacia el pasado, quizá esa mirada desde la historia antigua, desde la arqueología, desde la prehistoria, desde la biología, pues sean las miradas más certeras, ¿no? Y 2 ejemplos que son palmarios y que se han expresado precisamente en algunas charlas aquí mismo en el Museo Arqueológico, ¿no? La gran revolución que ha supuesto el ir hacia atrás en la aparición del arte. A finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, creíamos o considerábamos que el arte había surgido con el Homo sapiens en el Paleolítico superior en Europa y en la Middle Stone Age en África, ¿no? Bueno, pues ahora son muchos los investigadores que tanto en Europa como en Asia consideran que quizá otras especies, y quizá hace por lo menos 65.000 años, ya hubo precisamente arte, ¿no? Otro caso que me resulta interesante es el de la religión o el de los templos, ¿no? Ahora que estamos en uno de estos templos de la sabiduría, como es el museo, ¿no? Bueno, pues los templos, hubo una época en que considerábamos que eran un ejemplo precisamente de la civilización, ¿no? Y si es la civilización del Mediterráneo, con muchísimo más motivo, ¿no? Bueno, pues los estudios realizados, ¿no? En el Neolítico, por ejemplo, de gran parte de la Europa occidental, o si nos vamos hacia Turquía, al sitio de Göbekli Tepe que he puesto en la imagen, pues tenemos que irnos incluso a sociedades prácticamente que estaban ahí en el tránsito entre cazadores-recolectoras y colectoras, ¿no? Hace casi 9.000 años, ¿no? Y el tercer aspecto que quería comentar
es precisamente lo que tiene que ver con esa divulgación. Y lo digo en el sentido siguiente. Hay algo de, o yo considero que hay algo de periodismo, ¿no?, en el título que yo he elegido y que pido casi disculpas por haberlo seleccionado, porque un compañero precisamente de la universidad me decía que parecía una especie de clickbait, ¿no?, de título tremendamente llamativo y tremendamente periodístico en cierta medida, ¿no? Pero claro, el mundo de las sensaciones es un mundo que nos ayuda en ocasiones a llegar. Luego podemos discutir hasta qué punto hay vacuidad o no en todo ello, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos realmente mirar mucho más allá de nosotros mismos. Por los mismos ejemplos que ponía antes, que teníamos que ir mirando a estudios etológicos y a la naturaleza, ¿no?, para ver qué es lo que nos diferencia de otros organismos, también que tenemos que mirar a muchas ciencias del pasado para ver hacia dónde podemos ir rompiendo esos límites. Por lo tanto, esa perspectiva, digámoslo así, de llamar la atención y llegar al gran público con lo que hacemos, me resulta también muy interesante. Y a las 30 personas, precisamente, que les pedimos que hicieran un libro, un cuaderno que hablara de cada uno de los temas, les decíamos que lo hicieran en un lenguaje que pudiera llegar a la mayoría de la gente, porque lo que necesitamos es precisamente que todas estas ciencias que nos dedicamos al estudio del pasado tengan el mayor número precisamente de conocedores y seguidores detrás de nosotros, ¿no? Desde esa perspectiva, pues suelo decir que partimos, como solemos decir en ciencia, de hombros de gigantes, es decir, que nos apoyamos en estudios anteriores que trataron también de divulgar la ciencia, ¿no? Me acuerdo de la Biblioteca Azul, que no sé si fue a finales del siglo XVII o XVIII en Francia, donde se trataba de ir hacia lo popular, se trataba de que la gente conociera lo que hacían los científicos. Los pliegos de cordel los llamábamos en España, llamados así porque se colgaban precisamente de unas cuerdas y ahí es donde mucha gente se ilustraba precisamente de lo que sabían otras personas, ¿no? Un caso más cercano a nosotros, los que hemos ido a la Cuesta de Moyano y hemos recuperado revistas antiguas, pues son lo que se hacía con el grupo Salas y todas las famosas historias de 16, de cambio 16, o lo que hacía el Fondo de Cultura Económica cuando tuvieron que emigrar muchísima gente a América, y en Buenos Aires y en México crearon esta colección del Fondo de Cultura Económica que trataban precisamente de popularizar y de divulgar todo esto. Y a la derecha he puesto el libro de Brockman, de la tercera cultura, porque pretendemos, y esto es un ejemplo de ello, pretendemos que los científicos pues hablemos a la gente y contemos qué es lo que estamos haciendo, porque gran parte de las investigaciones que nosotros desarrollamos son gracias precisamente a ese apoyo de los ciudadanos. Y nada más, hasta luego, que seguiremos los demás. Cedo la palabra a Ignacio de la Torre. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional por acoger este acto, y a Carlos por escogerme a mí a los que estamos aquí entre los muchos investigadores que han contribuido a la serie. Y además quiero felicitar a Carlos por la serie que ha conseguido editar, porque es fantástica. Yo cuando me invitó a participar en la serie y a escribir el libro, pensaba que me lo quitaría de en medio en 15 días escribiendo una cosa más o menos breve, y que Carlos estaba detrás de nosotros todo el tiempo para mejorar el texto y que realmente sea comprensible para el gran público. Los científicos muchas veces, el 99% de las veces escribimos para nosotros mismos, para otros científicos, y no sabemos transmitir la información al gran público. Yo creo que Carlos ha hecho un trabajo excepcional con nuestros manuscritos para
digamos, traducirlos a un lenguaje que todo el mundo entienda y que por fin puedas coger tu trabajo y dárselo a un familiar y que entienda a lo que te dedicas. Y eso se debe en gran parte a la labor de Carlos. Bien, dicho eso, voy a empezar ahora con mi presentación. Que va a ser solo de 10 minutos, en la que os voy a hablar de los orígenes de la tecnología, que es el cuaderno en el que cuaderno que yo preparé para la colección. Pensemos que los orígenes de la tecnología son también, digamos, los orígenes del el negociado de un arqueólogo, si lo queremos llamar así. La arqueología es el estudio del pasado a partir de los restos materiales, y cuanto más antiguos sean esos restos materiales, pues más nos interesa a los arqueólogos el poder acceder a ellos, ¿no? Las primeras evidencias que tenemos de la tecnología en la humanidad son herramientas líticas, son piedras talladas. Es cierto que sabemos a partir de análogos con otros primates cercanos a nuestra línea evolutiva que seguramente nuestros antepasados también usaron materiales perecederos, pero esos materiales orgánicos, pero esos materiales son perecederos y no se conservan en el registro arqueológico, con lo cual tenemos nuestro campo muy limitado a aquellos restos arqueológicos que sabemos que sí tienen una conservación en los yacimientos. Y para el periodo paleolítico, que en realidad significa el periodo de la piedra antigua, el 90% de los restos que se están conservados son las herramientas líticas. Con lo cual, en gran medida, cuando hablamos de los orígenes de la tecnología en el ser humano, estamos hablando de los orígenes de la tecnología lítica, el origen de las herramientas de piedra, ¿de acuerdo? Y es sobre eso sobre lo que os voy a hablar a continuación. La cultura más antigua que se conoce, la cultura arqueológica más antigua que se conoce es lo que se denomina el oldubayense, que sabemos que empezó hace 2,5 millones de años. Es posible que haya una cultura ahora más antigua que esta, pero bueno, más o menos esta es la que todo el mundo acepta, y hace 2,6 millones de años nuestros antepasados ya empezaron a trabajar la piedra, y se trata de coger un canto con una mano y con la otra usan un percutor para golpearla y extraer lo que llamamos cuchillos afilados, lo que llamamos lascas. Es tan simple como eso, coger dos piedras, golpear una sobre la otra y obtener a partir de ahí cuchillos afilados con los que podamos realizar actividades. Con estas herramientas, aunque son muy simples y es relativamente sencillo conseguir tallar estas piedras, lo que hacemos es obtener un producto extrasumático, es decir, fuera de lo que es el cuerpo, que nos permite acceder a recursos que de otra manera no podríamos. Y una cosa tan simple como una lasca pues te permite desde descarnar un animal hasta acceder a todos los recursos cárnicos que tiene, o recursos vegetales, lo que sea, ¿no? O sea que aunque es un elemento muy simple, en realidad es una herramienta con un potencial enorme. Decía Carlos que estamos en la actualidad, en todos los científicos que nos dedicamos a estudiar los orígenes del comportamiento humano en distintas dimensiones, estamos tratando de establecer nuevos límites, estamos tratando de ver cómo redefinir cuáles son los orígenes. Y en el caso de la tecnología lítica, se pensaba que ese oldubayense que os he definido antes, que se supone que apareció hace 2,6 millones de años, requería, para que los humanos pudieran empezar a elaborar esas herramientas líticas, nosotros los científicos pensábamos que había una serie de requisitos fundamentales que eran necesarios para que nuestros antepasados pudieran empezar a fabricar esas herramientas. En primer lugar, se pensaba que tenía que haber unas habilidades manipulativas, es decir, unos requisitos anatómicos en estos antepasados nuestros que les permitieran manipular las herramientas de forma que pudieran tallar la piedra, también que hubiera una capacidad cognitiva suficientemente avanzada como para realizar esas herramientas.
a partir del conocimiento de unos procesos técnicos, que se denomina el control de la fractura concoidea, y que todo ello produciría concentraciones en el paisaje que nosotros los arqueólogos seríamos capaces de observar porque son visibles en el paisaje una vez que aparecen como concentraciones. ¿De acuerdo? Y todo esto, todos estos prerequisitos que se pensaba eran necesarios para el origen de la tecnología, asumimos que estaban basados en unos nuevos requerimientos funcionales que harían que estos homínidos, bueno, pues todos estos prerequisitos y todas estas capacidades potenciales o latentes se pusieran todas juntas debido a unos nuevos requisitos funcionales que requerían, de los que se necesitaba la obtención de lascas. Bien, todo esto en los últimos años está cambiando de manera, este pack de requisitos para entender lo que era el origen de las primeras herramientas líticas, este pack se está empezando a reconsiderar debido a una serie de nuevos descubrimientos. No os puedo hablar ahora en 10 minutos de todos, pero sí me gustaría centrarme en aquellos relacionados con el estudio de otras especies animales más allá de lo que somos los homínidos, los humanos y nuestros antepasados homínidos. Y sobre todo es a partir de los primates que nos están ofreciendo unos paralelos que nos están, desde luego, obligando a reconsiderar esos prerequisitos. Todo esto se basa en lo que se ha denominado la arqueología de los primates. La arqueología tradicional, la de toda la vida, se busca el estudio de nuestros antepasados humanos o de nuestros antepasados homínidos, pero desde hace, digamos, una década hay grupos de primatólogos y grupos de arqueólogos que están estudiando a primates actuales desde un punto de vista arqueológico, es decir, estudiando la cultura material de estos primates y no tanto, o no exclusivamente, el comportamiento per se, sino quieren estudiar los materiales que producen estos primates actuales para tratar de obtener paralelismos o analogías que se puedan luego aplicar al pasado, al estudio de la arqueología, al estudio del registro arqueológico del pasado. Por ejemplo, uno de los prerequisitos que os decía antes, de que los humanos se supone que son los únicos, o que nuestro género era el único que estaba realizando concentraciones en el paisaje, es decir, que estaban llevando los materiales a puntos concretos de los paisajes en los que se llevan una serie de actividades, todo eso se está ahora reconsiderando. Sabemos que ahora la gente que se dedica a arqueología de primates está excavando yacimientos arqueológicos, yacimientos del pasado, que sabemos que pertenecen a primates distintos a nosotros, a chimpancés, a macacos. Todos estos primates también hacen concentraciones de restos arqueológicos en el paisaje y, por lo tanto, pues ya no es una cosa que se pueda circunscribir a los seres humanos. Esto es un ejemplo, pero bueno, tampoco voy a incidir en ello. Es decir, hay actividades de talla que dejan un registro arqueológico que es visible, ¿no? El tema de las capacidades técnicas, o de la capacidad de que los homínidos eran los únicos que podían conseguir lascas a partir de la talla de la piedra, también se está reconsiderando fundamentalmente a partir del estudio de los monos de Brasil. Fijaros que estos monos están muy lejos en nuestra línea evolutiva, son los monos del Nuevo Mundo, se separaron de los monos del Viejo Mundo hace muchos millones de años y, en principio, no deberían tener un comportamiento muy similar al de los primates más cercanos como los chimpancés o como nosotros. Pero se ha observado que estos monos, que ya os digo que tienen una capacidad craneal muy distinta a la nuestra y son anatómicamente muy distintos, consiguen, aunque lo hacen de manera no intencional, consiguen producir lascas a través de una fractura concoidea que son virtualmente indistinguibles de las que se pensaba que eran únicas y exclusivas del registro arqueológico. Y esto tiene repercusiones muy importantes para la cuestión
de la comprensión o de la interpretación de los primeros yacimientos arqueológicos. Pensábamos que para obtener una lasca a partir de una fractura concoidea tenía que haber unos requisitos anatómicos manipulativos y tenía que haber unos prerequisitos cognitivos exclusivos del género Homo, y ahora vemos que, aunque lo hagan de manera no intencional, estos primates de Brasil pues pueden obtener lascas perfectamente comparables a las que encontramos nosotros en los primeros yacimientos arqueológicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que esos prerequisitos que pensábamos que eran exclusivos de nuestro género, pues resulta que no lo son, y que los podemos encontrar en primates muy distintos a nosotros. Con lo cual, para concluir, el mensaje que os quiero transmitir es que muchos de los prerequisitos que hemos estado usando para entender o para definir lo que era el origen de la tecnología, es decir, que tenía que haber unas capacidades manipulativas concretas, una habilidad o unas capacidades cognitivas también específicas y demás, todo eso parece que no es necesario para explicar el origen de la tecnología. Si nosotros tenemos yacimientos arqueológicos a partir de hace 2,5 o 3 millones de años, no es porque sea en ese momento cuando los homínidos por fin tienen unos prerequisitos anatómicos y cognitivos adecuados para obtener lascas, para producir herramientas líticas, sino por otra razón. Y esa razón, porque vemos ahora que en primates que están muy alejados en nuestra línea evolutiva, también tienen esa capacidad latente. Con lo cual tenemos que buscar otras causas para explicar por qué es en ese momento concreto, hace 2,5, hace 3 millones de años, cuando empezamos a encontrar los yacimientos arqueológicos. Seguramente es porque aparecen unos nuevos requisitos funcionales que antes no eran necesarios. Es decir, es a partir de este momento, hace 2,5 millones de años, cuando nuestros antepasados de repente necesitan producir esas lascas, y es cuando empezamos a encontrarlas en los yacimientos arqueológicos. Y esto, pues desde luego, está desdibujando muchas de las líneas que habíamos marcado entre nuestro género y otros primates de nuestra línea evolutiva. Y con esto... Muy bien. Buenas tardes. Qué interesante lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias a Carlos por haberme invitado, por haber coordinado la colección, a los que han trabajado con él también. Muchas gracias al museo, por supuesto, y a su representante, Eduardo Galán, que está aquí hoy en la mesa, y a todos ustedes, a todos vosotros, por estar aquí hoy, ¿no? Aquí escuchando y ahora dialogando cuando terminemos nuestras intervenciones. Yo voy a continuar ahora hablando de lo que es mi tema de especialidad, que es el cerebro. Vamos a hablar un poco de qué es eso del cerebro y a dónde hemos llegado, a dónde nos ha llegado, suponiendo que sepa yo con mi cerebro cómo se manejan estas cosas. Un momento. Sí, aquí está. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, voy a hablar un poco de eso, qué hace a nuestro cerebro diferente, ya que estamos dialogando, ¿no?, acerca de qué es lo que hace diferente o especial al ser humano. Vamos a ver si se supone que lo que nos hace humanos en gran parte es el cerebro, no digo que sea todo, pero sí en gran parte, pues qué es lo que hace especial al cerebro humano, ¿no? Bueno, una cosa que está clara, que todos sabemos, es que esto tiene que ver con lo que llaman la encefalización, algunos lo llaman hominización. Bueno, la encefalización no es otra cosa sino que, si os fijáis, la cabeza de los distintos seres que nos han precedido, esto que hay aquí es la calavera de un hombre, de un Homo sapiens moderno, esto es otro sapiens, un cromañón, esto es un neandertal y esto aquí empieza con un Homo habilis. ¿Veis? Fijaos en los perfiles, mirad que la cabeza se ha ido haciendo cada vez más grande. Voy a controlar el tiempo, que si no me va a pasar, ¿vale? Bien, esto parece que es lo característico de nuestro cerebro, que se ha hecho tremendamente grande. Tenemos la cabeza muy grande. ¿Y esto a dónde nos lleva? Primer punto. Bueno, se ha hecho muy grande sobre todo porque ha aumentado la superficie del cerebro, esta capa que tiene apenas 2-3 milímetros de grosor, que se llama corteza cerebral, que está aquí plegada.
Y precisamente lo que más se ha hecho grande de la corteza cerebral, el gran tamaño del cerebro, se lo debemos en gran parte a que lo que más se ha extendido han sido las áreas que tenemos en el cerebro para, entre comillas, pensar, por simplificar la cosa. Fijaos, estas áreas coloreadas que tenemos aquí en el cerebro de la rata y en el del ser humano, con los mismos colores, rojo, marrón, azul, verde, son áreas primarias, son áreas que son las que están relacionadas con el mundo exterior, las que controlan el cuerpo y las que perciben el mundo exterior de una manera directa, ¿vale? Las áreas para ver, que son las azules, las motoras, que son las rojas, las marrones son las del tacto y las verdes son las auditivas. Todo lo demás es lo que utiliza el cerebro de la rata, aquí en rosa, y aquí el del humano, también en rosa, para procesar la información, integrarla, analizarla, abstraerla, extraer conclusiones, ir más allá de lo que se percibe, ¿vale? De hecho, un ejemplo de lo que quiero decir es esto que en esas áreas que abstraen lo que tenemos es un template, una imagen de lo que es una silla, pero no es una imagen real, no existe en el mundo real, pero sí que es algo que nos permite reconocer que todo eso que hay abajo son sillas, ¿vale? Eso es abstracción, eso es abstraer, eso es lo que hacen estas áreas que están en rosa, ¿vale? Y en eso nuestro cerebro, si os fijáis, destaca sobremanera sobre otros mamíferos. Traigo una rata, que la diferencia es crucial, pero lo mismo le pasa si lo comparara con el del chimpancé. De hecho, tenemos 3 veces más corteza cerebral que un chimpancé. De ahí es donde viene lo especial del ser humano, del cerebro humano, ¿no? Además de esa extensión, tenemos algunas especializaciones en el cerebro muy curiosas y muy interesantes, ¿no? Como algunas conexiones que son, si no exclusivas del ser humano, están muy desarrolladas y muy especializadas en el ser humano. Es decir, fijaos, esta conexión, este fascículo occipitotemporo-frontal, ¿no? Tiene distintos nombres, es un fascículo, un conjunto de axones que conecta la parte frontal del cerebro con la occipital pasando por el temporal y que lo que hace es unificar, integrar y coordinar lo más importante del conocimiento sobre el mundo que tiene el cerebro. Y esto es una conexión muy importante. Solo los chimpancés tienen algo parecido y no la tienen tan desarrollada como nosotros. Esto es una especialización, además de la extensión del cerebro. Y una que no tienen los chimpancés como nosotros y que también nos hace humanos es estas áreas, que seguro que a todos os suenan, el área de Broca, el área de Wernicke, son áreas que tienen que ver con el lenguaje, y que están conectadas por un fascículo, el fascículo arqueado, y otro más, el fascículo longitudinal superior, que está muy desarrollado en el ser humano. Aquí sí que en comparación con los chimpancés ganamos con creces, ¿vale? Todo esto hace al cerebro humano especial, lo hace muy sofisticado, ¿no? Como muy especial, evidentemente, muy distinto de los demás, por tamaño y también por calidad, por sus conexiones. Esto nos ha llevado esto es un ejemplo que traigo ahora de a dónde nos ha llevado todo esto. Nos ha llevado a ir a la Luna. Se supone que iremos a Marte en un tiempo, si no nos extinguimos antes, pues acabaremos llegando a Marte, si se invierte lo suficiente. Somos capaces de fabricar aviones tan sofisticados como este, de 2 plantas, que es una máquina inmensa y que vuela, es impresionante, que se fabrica en factorías con una elevadísima y sofisticada tecnología, donde hay ingenieros, donde hay científicos, donde hay personal altamente especializado, donde todo se cuida al detalle y donde también salen los aviones con esto, que es, muchos de ellos por lo menos, que la fila 13 de asientos no existe, ¿vale? Esto es el ser humano, ¿de acuerdo? O sea, no nos engañemos. Entonces, a ver qué pasa aquí, que nos consideramos los sapiens y resulta que tenemos estas cosas. Entonces, ¿para qué sirve tanto cerebro? A ver, ¿por qué se ha hecho tan grande? Que además es que consume mucha energía. El cerebro ocupa el 2%, representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de toda la energía que obtenemos de la alimentación. O sea, que tela, es muy grande. Parece que el impulso, lo que le llevó al cerebro humano a hacerse tan grande, no es la tecnología, de hecho ya hemos visto que comenzó hace muchísimo tiempo y sin embargo se siguió multiplicando. No es el llegar a la Luna, no es hacer aviones de 2 plantas, sino que lo que empujó al cerebro humano a hacerse cada vez más grande era la competencia social. Es decir, el hecho de que vivir en un grupo de otros seres que tienen intenciones, propósitos,
motivaciones, información, recursos, pues tiene sus dificultades y hay que intentar comunicarse con ellos, hay que intentar extraer de ellos la información que necesitamos, hay que intentar a veces engañarlos, de hecho el ser humano es experto en la mentira, hay que intentar transmitirles la información que yo quiero transmitirles, no toda, quiero sacar algo de ellos, quiero que no se enteren, quiero saber lo que el otro piensa sobre lo que yo pienso y además quiero que piense lo que yo estoy pensando que tiene que pensar. ¿Vale? Todo eso lo hacemos además de forma automática, sin darnos cuenta, sin querer. ¿Por qué? Porque el cerebro está especializado en esto. El cerebro humano, más que para fabricar aviones, que eso le cuesta un esfuerzo, está especializado en meterse en las cabezas de otras personas y además en varias cabezas a la vez en un momento dado. Para eso se hizo tan grande. De hecho, cuando analizamos en el cerebro humano lo que es lo que llaman el cerebro social, con sus distintas aptitudes, ¿no? Pues vemos ahí estos colores están representando, están solapándose sobre gran parte de la corteza cerebral. A eso es a lo que le llamamos el cerebro social, la cognición social, el hecho de adivinar, meterse en la cabeza de otras personas y llevarla a nuestro terreno y que no nos lleven al suyo. Lo curioso también, además, es que gran parte de ese cerebro social coincide con lo que también llamamos el cerebro emocional. Es decir, que si podemos caracterizar al cerebro humano de alguna manera, no es como un cerebro tecnológico, sino como un cerebro social y emocional, más que racional, o como mucho igual, ¿vale? No nos engañemos. Acordémonos de la fila 13. Bien, entonces, lo que vemos, aquí bueno, se trata de, estoy destacando lo más importante sobre el cerebro, por supuesto en el cuaderno hay mucho más, ¿no? Y hay muchas cosas que podíamos hablar y por eso esto es una mesa redonda. La idea es que, para un poco apoyar lo que estoy diciendo, que el cerebro humano es una máquina especializada en desentrañar las mentes de los demás, y es lo que ha empujado el crecimiento más allá de lo necesario del cerebro, lo que vemos es que de manera inconsciente desentrañamos la mente de los otros de una manera muy eficaz, lo vamos a ver ahora con evidencias neurocientíficas, y que además tenemos adaptaciones sociales en este sentido, ¿no? De hecho, una muy conocida son las expresiones faciales, ¿vale? Tenemos 42 músculos en la cara, muchos de ellos son única y exclusivamente para expresar emociones, para la comunicación no verbal, ¿vale? Entonces, esto es social, esto no tiene nada que ver con la tecnología. A ver, lo curioso, por eso están los chimpancés aquí abajo, es que los chimpancés también tienen el mismo número de músculos y también son muy expresivos facialmente. Pero en este sentido no deja de destacar el hecho de que tanto ellos como nosotros somos muy sociales, ¿vale? Muy sociales. En nuestro caso quizás se haya llegado a disparar esto y seamos, como dicen, hipersociales. Muchos de estos músculos no son voluntarios, como dice ahí, y de hecho es curioso, ¿no? Sobre esto hay mucho que hablar porque tendemos a creer que como son involuntarios nos podemos fiar de ellos, y por ahí viene un sesgo de nuestro pensamiento por el cual nos pueden engañar muchas veces, porque hay gente que sí es capaz de controlar voluntariamente muchos de estos músculos, los buenos actores lo hacen, ¿vale? Hay muchas otras personas, y por ahí muchas veces nos pueden engañar, porque tenemos fe en las expresiones faciales de los demás, y no siempre son fiables, ¿vale? Esa es la idea. En cualquier caso, nosotros somos capaces de detectar las expresiones faciales de una manera, como decía antes, muy eficaz, incluso en muy poco tiempo. Muchas veces cuando estamos hablando con alguien, esa persona pone una expresión emocional que dura apenas medio segundo y nuestro cerebro es capaz de captarla. Se le ha escapado a esa persona, imaginaos, estamos hablando con alguien que está haciéndonos, nos está un poco intentando convencer de que es buena gente, que es buena persona, que nos podemos fiar y tal, y de repente se le escapa la cara de, no sé, de agresividad o de cualquier otra cosa. Eso lo detecta el cerebro humano, se llaman microexpresiones y lo detecta con mucha facilidad, ¿vale? De hecho, lo vamos a comprobar ahora mismo, si os fijáis ahí arriba, a la derecha, ahí aparece una cara, eso es una cara neutra, se supone, yo la traigo muchas veces como ejemplo, es una cara neutra de un experimento sobre caras de los neurocientíficos cognitivos como yo, y siempre lo traigo como ejemplo de que las caras neutras son falsas, es mentira. O sea, yo veo a alguien con esta cara y me cruzo de acera, ¿vale? A mí me da miedo, ¿vale? O sea, como cara neutra la veo muy deficiente. Las caras neutras en sí existen poco, ¿vale? Esta cara es más bien de enfermo mental. Pero no sé si os habéis fijado que justo antes de esta cara ha aparecido otra en el mismo sitio. ¿Alguien la ha visto? ¿No?
Pues la voy a volver a poner, ¿vale? Vale, atentos. Vale, ¿alguien ha visto algo? ¿Qué salía? Los ojos así para arriba. ¿Qué más? Una boca. Ajá. Vale, bueno, ha salido una cara de miedo, ¿vale? No la tengo aquí para que la veáis, la podía sacar, pero bueno, ahora viene otra demostración que sí la puedo desglosar. La cara ha durado 16 milisegundos y, como muestra este experimento que hay aquí, es capaz de activar la amígdala. Esto es un experimento ya que tiene muchos años, esta tecnología ya es relativamente obsoleta y tiene poca resolución. Y aún así, ya en aquel entonces se detectaban activaciones del sistema de las emociones, de la amígdala, con caras presentadas durante 16 milisegundos. ¿Vale? Es muy poquito tiempo. ¿Y esto por qué lo hace el cerebro? Porque está especializado en buscar las expresiones de los demás. Es para lo que se hizo tan grande, ¿vale? Pero como os decía, en esto no somos muy distintos de los chimpancés. Tampoco lo somos en esto, que es muy curioso y que la gente normalmente no suele conocer. Y es que también estamos atentos, nuestro cerebro está continuamente escaneando cómo está el tamaño de la pupila de la persona con la que estoy hablando, siempre y cuando esté a una distancia prudencial. O sea, ahora mismo a vosotros no os la detecto. Porque es una información muy valiosa. En función de que la pupila se dilate o se contraiga, me está indicando si esa persona está interesada en lo que le estoy diciendo. Si se dilata es que está activada por lo que le estoy diciendo. Si de repente se le contrae, algo le ha pasado, está pensando en otra cosa y le estoy aburriendo. Eso normalmente no somos conscientes de ello, pero sí reaccionamos como diciendo, no sé, algo pasa que no me gusta, no me convence. Esta persona no la caigo bien o, en fin, alguna cosa así, ¿no? O sí, estoy encantado. De hecho, como demuestran algunos experimentos, bueno, esto es algo muy conocido, es lo que se hizo en neurociencia para ver qué ocurría con el cerebro, las personas con las pupilas dilatadas nos resultan más atractivas. ¿Por qué? Porque de alguna manera indican que nos están atendiendo y a la gente le gusta que le atiendan, ¿vale? Entonces, si la persona tiene la pupila dilatada, es más atractiva. La misma cara manipulada, el tamaño de la pupila, resulta más atractivo y, de hecho, activa la amígdala una vez más, como veis ahí. Esto es algo también, como digo, que ocurre en los chimpancés. También en los chimpancés la pupila, de hecho, la pupila humana reacciona al tamaño de la pupila de los demás. Cuando yo estoy hablando con alguien y se dilata la pupila, como está siendo interesado, yo por empatía, por mimetismo y porque estamos los dos conectados, ¿vale? Mi pupila también se dilata. Y si se contrae, la mía también. Y de hecho me siento mal, ¿vale? Vamos así un poco a la par. Esto es humano, pero también es chimpancé. También ocurre en los chimpancés. Lo curioso, que es lo que demuestra este experimento de Cret, es que los chimpancés, igual que los humanos, los chimpancés reaccionan a pupilas de chimpancés, pero no a pupilas humanas. Y los humanos a pupilas humanas y no de chimpancés. Señal de que la reacción no es a un punto negro que se hace más grande o más pequeño, sino a una mente que está detrás de ese punto negro, ¿vale? Que pensamos que es igual que la nuestra. Es decir, es una reacción social, no un reflejo a un punto negro más o menos grande, ¿vale? Bien, pero en donde sí que somos distintos los humanos es en el blanco de los ojos. También una adaptación que tiene que ver con la especialización social de nuestro cerebro. Es decir, bueno, aquí esta foto está exagerada, pero la mayoría de los chimpancés tienen la esclerótica, lo que llamamos el blanco de los ojos, de color amarillento, naranja, ¿vale? Pardo. Algo que los humanos no suele ocurrir. Salieron unos resultados hace pues, poco tiempo, 1 año y pico, donde se vio que los chimpancés pequeños, más o menos la mitad, sí tienen la esclerótica blanca, pero luego se acaba oscureciendo. Y en el caso de los adultos, apenas un 6-10% de los adultos tienen la esclerótica blanca en los chimpancés. En los seres humanos prácticamente el 100%, salvo patologías, la tienen blanca. ¿Y esto qué es? Esto no es sino una señal social. Esto es para la comunicación, ¿vale? Y es una adaptación biológica que va con la maquinaria cerebral para detectarla, evidentemente, porque el blanco de los ojos nos informa de muchas cosas. Fijaos en el centro de imagen, ¿vale? Y me decís si antes de esta cara habéis visto algo. ¿Qué habéis visto? Unos ojos. Muy bien. ¿Alguien más ha visto algo? ¿Y quien haya visto algo ha visto unos ojos? ¿Tú has visto unos ojos? ¿Y qué les pasaba a esos ojos?
Vale. No lo sabe. Dice que no lo ha visto unos ojos, pero no lo sabe. Bueno, lo vuelvo a poner, ¿vale? Son 16 milisegundos, así que atentos. Vale. ¿Y ahora qué? ¿No habéis visto nada? Vale. Venga, ahora sí os lo puedo mostrar. Lo que ha salido es esto. El blanco de los ojos. Solo el blanco de los ojos. ¿Vale? ¿Vale? Aparece esa imagen y luego inmediatamente esta supuesta cara neutra o, en fin, artificial, cara neutra, ¿vale? Parece que está aburrida la mujer. De hecho, si os fijáis, yo solo superpongo el blanco de los ojos, nada más, no he cambiado la cara, no he cambiado los músculos faciales y, sin embargo, ya me está expresando una emoción, ¿vale? Que entiendo que bueno, la mayoría de la gente vemos como miedo o sorpresa, solo por el blanco de los ojos, ¿vale? El cerebro está especializado en captar ese blanco de los ojos. Eso que habéis visto os ha activado la amígdala. Lo curioso de estos experimentos es que vosotros no os dais cuenta de que estas cosas que os he presentado os han activado la amígdala. La amígdala y otras partes de los circuitos que tienen que ver con la representación emocional, ¿vale? Porque no os ha dado tiempo a ser conscientes de ello. De hecho, no, en fin, no ha llegado a vuestra conciencia. Pero sí que ha activado zonas del cerebro y esto, por lo tanto, luego determinará decisiones que tomemos, ¿vale? Resultados o puntos de vista o cómo vemos las cosas, en función de estas señales, las pupilas, el blanco de los ojos, la expresión facial. En definitiva, y con esto acabo, no sé si me he pasado de tiempo, me he quedado corto, la idea es que nuestro cerebro es más grande de lo necesario precisamente por la competencia social, ¿vale? Hubo un momento en el que, según dicen algunos expertos, no fue necesario, no hacía falta más cerebro para obtener más y mejores recursos en el medio ambiente, recursos alimenticios, defensa ante los predadores, sino que el cerebro siguió creciendo porque el que tenía el cerebro más grande era capaz de detectar mejor las señales sociales de los demás, entenderlas, manipularlas y hacer algo con esas señales. Cuanto más cerebro tengas, mejor haces esto. Como dice ahí, las 3 veces más de cerebro que tenemos con respecto a los primates más cercanos, a los chimpancés, son por una motivación puramente social, o al menos eso parece. Y aquí, bueno, hay muchas cosas, estos son simplemente unos ejemplos que os quería trasladar. Y ya está, muchas gracias. Ya no. Gracias, Carlos. Bueno, como mis compañeros, comienzo dando las gracias a Carlos por la invitación a hablar hoy aquí. Uy, he apagado todo, he cerrado la carpeta. Un momentito. Sí, ya está. Por la invitación para estar hoy aquí y gracias a todos ustedes por haber venido y sobre todo por participar en la colección, que es magnífica. Me alegro de que lleguemos ya a los 30. Bueno, no, la divulgación no es nueva, pero yo creo que esta colección es única, ¿no? Me parece a mí muy especial, ¿no? Y muy cuidada, muy original en su concepción y en los títulos. Yo creo que eso pues hay que agradecerlo porque sé que lleva mucho trabajo detrás. O sea que muchas gracias y también, por supuesto, por contar, ¿no?, conmigo para el cuadernillo que tenía que ver con la escritura. Como, bueno, ya agradezco la presentación a Eduardo, ha dicho, yo soy profesora de Historia Antigua, entonces no soy tan ducha en estos temas de evolución o de los límites, ¿no?, de dónde empieza el ser humano a ser humano, pero sí que mi área, que es la Historia Antigua, pues tiene mucho que ver con la escritura, es esencial, y también con la oralidad, que es otro de los temas que efectivamente me interesan mucho. En esta presentación simplemente voy a hacer pues algún recordatorio de las ideas principales que están reflejadas en el cuadernillo y no tanto entrar a hablar de escrituras en concreto, que, como digo, sí que en el cuadernillo se le dedica un espacio, aunque es resumido, pero sí con detalles. Aquí más me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto de la escritura en general. Primero, pues la primera es que, aunque ahora nos parece imposible, nos parece increíble, pues en realidad el ser humano realmente no necesita la escritura para vivir ni para ser humano, y durante muchísimo tiempo no la tuvo. Ahora, como digo, nos resulta increíble porque hay muy pocas comunidades humanas en el planeta que realmente desconozcan la escritura, ¿no? Una que tienen es aquí, este grupo de cazadores-recolectores de Brasil,
Y, por desgracia, viendo cómo evoluciona el planeta, pues probablemente llegará un momento en el que ya desaparezcan los grupos humanos que pueden vivir y sobrevivir sin escritura. Eso es verdad, pero también hay que decir que la tendencia en la historia de la humanidad es a comunicar, a que el ser humano tenga una tendencia a comunicarse por escrito y a finalmente generar lo que llamamos una escritura, que los filólogos pues reservan el término para un tipo de código escrito concreto, que supongo yo ustedes ya saben, tiene que ser un código de signos que estén representados sobre un soporte, tiene que ser un código que esté compartido con más personas, un código personal no me vale, que se utiliza efectivamente para transmitir información y, sobre todo, que represente una lengua. Esa es la clave de la definición de escritura. Una lengua o varias lenguas concretas y, bueno, según cómo represente esta lengua, pues tenemos un tipo de escritura u otra. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí que sepan ustedes que los tres grandes sistemas básicos de escritura es la logografía, el silabario y el alfabeto. El término logografía es un término raro, pero es el término técnico, pero seguro que ustedes han utilizado más el término jeroglífico o los ideogramas, saben del cuneiforme. Bueno, pues eso en esencia es una logografía. Y lo que quiere decir es que lo que refleja es pues las unidades más pequeñas de nuestra lengua que tienen sentido, como los lexemas, que son las raíces de las palabras, o los morfemas, que son, por ejemplo, lo que indica el género, el número, sufijos, prefijos. Es eso lo que utilizan estos sistemas, y son sistemas muy complejos porque tienen cientos, miles de signos, ¿no? Luego tenemos los sistemas silábicos, que lo que representan son sílabas, y luego los sistemas fonéticos, ya sea que normalmente es el alfabeto, que represente solo las consonantes o consonantes y vocales, ¿no? Ahí tienen distintos ejemplos, desde el jeroglífico, que sería un sistema logográfico de los más antiguos, un silabario antiguo, que es el de los micénicos, y pues un sistema fonético actual, que es el del árabe, ¿no? Como digo, esto es el término utilizado de forma como lo hacen los lingüistas, pero desde un punto de vista cultural es muy interesante entender que probablemente esto es el final de una evolución, de una necesidad de representar signos por parte del ser humano que es muy anterior y que corresponde de forma genérica a un concepto que utilizan los lingüistas y los que estudian la comunicación, que es la semasiografía. Es un término raro, pero lo que quiero decir con él, códigos semasiográficos, es códigos de comunicación escrita que no reflejan una lengua y que normalmente no se utilizan para reflejar cualquier comunicación verbal, sino solo una temática concreta. Cuando ponga esto seguro que lo entiende muy rápidamente. Este tipo de códigos escritos, insisto, no reflejan una lengua y por eso no se llama escritura, no se puede decir que es escritura, pero ahora veremos que probablemente está en el origen de lo que luego son las escrituras. Y actualmente, en el mundo globalizado en el que vivimos, pues cada vez van a ser más utilizados. Hay códigos antiguos, como las matemáticas o como el sistema de notación musical, pero luego muchos modernos, como los que ven aquí, a los que habría que sumar, tenía que haberlo hecho, las instrucciones de IKEA, que también es un código semasiográfico que no está relacionado con ninguna lengua y que es muy fácil de utilizar. IKEA lo mete en los tablones que te envía a casa y ya da igual, te lo manda a Madrid o a Tokio, porque da igual la lengua que uno hable, va a entender los símbolos, ¿no? Pues eso es el código, un código semasiográfico, y como digo, probablemente es este concepto el que está detrás de estos signos que vemos en el Paleolítico, en cuevas, algunos de los cuales son muy repetidos y de los cuales no podemos saber el significado realmente, nos falta el contexto para entenderlos, pero claramente muestran que muy pronto el ser humano tuvo la necesidad de dejar
físicamente un concepto, una idea de forma escrita. Y como digo, probablemente eso es en el origen, lo que vemos antes de que se evolucione a un sistema de escritura que ya refleja una lengua en concreto. Bueno, esto es una publicación reciente sobre estos símbolos que, como digo, no son fáciles de descifrar, pero que evidentemente lo que manifiestan es esta necesidad de comunicación, ¿no? Otro elemento que demuestra que, aunque es una tecnología tardía, ¿no?, con respecto a otras tecnologías, claramente es en parte inherente al ser humano, es el hecho de que no tenga un origen único, como a veces se ha pensado. En realidad, originalmente se pensaba que toda la escritura venía de Próximo Oriente, pero hoy en día se sabe que al menos hay 5 puntos de origen independiente de escrituras. Efectivamente, es una tecnología bastante revolucionaria, pero no es tan difícil de alcanzar como para que no se repita, ¿no?, esa creación. Tenemos en América de forma independiente, en Egipto y en Próximo Oriente probablemente las más antiguas, en la cultura del Indo también muy antigua, 3500, y luego el caso chino, ¿no?, del Próximo Oriente, del Lejano Oriente. O sea que claramente el ser humano no solo deseó manifestarse de manera escrita, ¿no?, transmitir ideas de manera escrita, sino que eso le llevó poco a poco a crear códigos, como digo, más complejos hasta que empezaron a reflejar una lengua. Ese deseo de transmitir es evidente y, por tanto, es una tecnología útil. La tecnología siempre tiene que ser útil, pero la historia de la escritura nos demuestra que es algo más que una tecnología útil, ¿no? Porque si realmente lo único que nos sirve la escritura es por su utilidad, pues entonces hace muchísimo tiempo que se tenía que haber impuesto sistemas fonéticos. Y no es así. En realidad el alfabeto ha triunfado a la larga, muy lentamente y probablemente por una influencia de Occidente. Cuando vemos la evolución de las escrituras en detalle, nos damos cuenta de que están cargados de mucho contenido simbólico que va más allá de la utilidad y que hace, por ejemplo, un caso muy famoso, el de los egipcios, que sería un sistema logográfico, pero lo conocemos como el jeroglífico. Pues el jeroglífico egipcio, el monumental, nunca se simplificó. En realidad ellos tenían sistemas de escritura muy simples, de hecho el demótico es prácticamente ya un alfabeto, pero ellos nunca renunciaron a este sistema jeroglífico, que es muy complejo, que es pictográfico porque se ven los dibujos, que es artístico también y que no solo componía parte de su arte religioso, sino que para ellos era una forma de conectar con los dioses y de que tuviera un poder. Ellos creían que la escritura tenía una capacidad performativa de cambiar la realidad, ¿no? O sea que la escritura no es solamente una cosa útil, sino que muchas veces forma parte de un ideario, de una forma de entender el mundo de esa cultura, ¿no? Y otro ejemplo muy importante, por ejemplo, de digamos, de lo difícil que es a veces o de lo lento que se va imponiendo algún sistema, por muy fácil que sea, pues es, como pueden saber, el sistema chino, ¿no? Es muy complejo, no es tan antiguo como el de Próximo Oriente, pero es antiguo. Es un sistema logográfico, eso quiere decir tiene miles de signos. Y no se ha simplificado. De hecho, todos los intentos por pasar a un sistema alfabético, ¿no? La China comunista intentó imponer, ¿no?, un sistema alfabético, coger el mandarín y escribirlo con un alfabeto, y ahora ha llegado, existe el pidgin, pero ahora está el pidgin y la escritura tradicional. O sea, más complejo todavía. Lejos de simplificar, ahora los chinos tienen 2 sistemas. Y le pasa a los japoneses también. O sea que, ¿por qué no? ¿Por qué se resisten? Pues hay varias razones. Una puede ser identitaria, esta es nuestra escritura tradicional, por muy compleja que sea, pues se estudia más en la escuela, que es lo que hacen con estudios, ¿no?, con una educación básica obligatoria hasta que aprenden un número mínimo de signos. Y otro porque también era una forma artística y de expresión. La caligrafía es muy importante en el chino. En nuestro sistema alfabético ha desaparecido, salvo lo entendemos como la correcta escritura, es decir, que yo pueda leer y entender lo que está ahí.
para el sistema tradicional chino es una forma de expresión del autor. Es tan importante el contenido de las palabras como cómo se escriben. Entonces sería robarle, ¿no?, esa forma de expresión. Por lo tanto, hay veces que, como digo, es una tecnología útil, pero con el ser humano no siempre lo útil es lo que triunfa y es también parte de las culturas, ¿no? Aún así, aunque los seres humanos son capaces de vivir sin escritura, la historia nos ha demostrado que su tendencia es a comunicarse por escrito y a generar escrituras, y estas afectan de tal manera a nuestra forma de vida que ya es algo irrenunciable e irreversible. Es decir, es una tecnología de la cual no podríamos abandonar, digamos, colapsaría nuestra civilización entera si dejáramos de escribir. Imagínense ustedes si todos los libros desaparecen, todos los ordenadores, todos los móviles con lo que hay escrito dentro, todo absolutamente desaparece y pretendiéramos funcionar oralmente como, perdonen, estas señoras y señores de aquí, pues realmente cambiaríamos por completo nuestra forma de vida. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y abrimos, ¿no? Si alguien en la sala desea hacer algún comentario o algo similar. A ver, apagar algunos para que no los vamos encendiendo. Un momento, por favor, que le traen el micrófono. Aquí. Perdón, aquí es. No, en la primera fila. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. 1000 preguntas. La voy a reducir a una sola que me parece quizá infantil, pero se la voy a plantear al profesor Martín Loeches. Ese momento específico, que supongo imposible de controlar o de identificar, ese momento, esa chispa en la que en el cerebro se convierte en humano, lo produce una reacción química, lo produce una necesidad concreta en un solo individuo, se produce en varios individuos en sitios completamente diferentes. Si no se hubiera producido en ese, se hubiera producido en otro. Ese momento iniciático de ahora, en este segundo soy inteligente, soy humano y me diferencio, supongo que es inidentificable. Gracias. Gracias a ti, gracias a usted. Bueno, yo creo más bien que ese momento no existió, no es que no se pueda identificar, sino que en realidad hemos llegado a donde hemos llegado de una manera absolutamente gradual. Es decir, la chispa, esto es una tendencia que ha existido en los trabajos sobre la evolución del cerebro humano, a pensar que cuando decimos qué es lo que nos hace humanos, lo decimos en singular, que es lo que nos hace humanos. Entonces pensamos que es una sola cosa. Lo malo, o lo bueno, no lo sé, la realidad es que cuando vamos a analizar qué es eso exactamente que nos hace humanos, nos encontramos que hay varias posibles respuestas y que muy probablemente sean todas, o al menos varias de ellas. Es decir, es el lenguaje, es la inteligencia, es la consciencia, es un cerebro más grande, y cuando lo analizas objetivamente, la evidencia empírica muestra o indica que todo eso se alcanzó gradualmente, poquito a poco. De hecho, pongo un ejemplo. Puede que una parte importante de lo que nos hace humanos fuera el lenguaje. El lenguaje humano, desde luego, no tiene comparación con otros lenguajes no humanos. Pero el lenguaje humano no es un todo o nada. Es verdad, soy consciente cuando lo digo, porque además trabajo en el campo, que hay autores, y uno de ellos muy influyente, que es Noam Chomsky, que con otros arqueólogos, él no es arqueólogo, él es lingüista y activista, con arqueólogos y paleontólogos están detrás de la idea de que el lenguaje humano, tal como lo conocemos hoy día, vino de golpe un día.
un día, así, una mutación genética, y ocasionó que habláramos como hablamos ahora nosotros. Especialmente un componente muy importante del lenguaje, que es la sintaxis, la capacidad de combinar morfemas con significado, ¿vale?, en una cadena específica con unas reglas de combinación, que además son infinitas. Vale, esa es la idea, que no está secundada por la gran mayoría de los que se dedican a la evolución del lenguaje o que nos dedicamos al lenguaje en general. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene muchas más cosas, aparte de estas reglas sintácticas. Tiene también, por ejemplo, hay una diferencia muy notable entre los chimpancés y los humanos actuales, y hablo de los chimpancés porque es lo más cercano genéticamente a nosotros, que cuando a ellos se les ha intentado enseñar palabras, un vocabulario, el máximo número que se suele alcanzar en estos seres está en torno a 1000 palabras en su vocabulario, que a veces son gestos, son signos del lenguaje de los sordomudos, o bien signos pictóricos, ¿no?, que se intenta que sean lo más simbólicos posibles, en el sentido de que no se parecen a lo representado. Es decir, el símbolo de plátano no es una foto de un plátano, sino un círculo con una X, por ejemplo. Como digo, en estos casos lo más que se llega es a 1000 palabras, es un 1000 y algo palabras, en algunos que son muy listos, que la mayoría de los chimpancés no se enteran ni de qué va la tarea. Y además cuesta mucho enseñarles estas 1000 palabras. El ser humano aprende y de manera natural, luego aquí tuvo que haber alguna otra mutación genética, por eso digo que son varias, aprende de manera natural 50 o 60.000 palabras en un adulto, ¿vale?, y sin que tengamos que insistir para aprenderlas cada una de ellas. Y en el idioma materno, cuando hablas otro idioma, conoces otros sonidos de palabras. E igual que esto, también hay una fonética y una fonología en el lenguaje que también tiene sus adaptaciones en el aparato fonador y otra serie de cosas. Es el ejemplo de una sola de las características que nos hacen humanos. Cuando respondemos a la pregunta, ¿qué es lo que nos hace humanos? El lenguaje es una de estas cosas, pero fijaos que el lenguaje tiene más de una cosa. Y no pudo venir todo de golpe. No es posible, no tiene sentido, no tiene lógica. La evolución no es así, es más bien algo gradual. Y entonces primero llegó, la mayoría de los modelos que yo manejo, a menos que me convencen a mí más, tienen que ver con el hecho de que lo primero que llegó fue la capacidad de simbolizar, de hacer símbolos, es decir, de lo que nos lleva a las 50.000 palabras, la facilidad con la que unimos un sonido a un contenido semántico o conceptual, y a partir de ahí, incluso hasta de ahí, pudo surgir la sintaxis, pero surgiría por evolución o bien genética, como dicen algunos, o incluso, como yo pienso también, cultural. La sintaxis puede derivarse del conocimiento conceptual semántico, en el sentido de que son palabras, las sintácticas, que denotan relaciones entre los elementos que están siendo mencionados en la oración. Es decir, entonces, ¿en qué momento ocurrió esa chispa? Yo es que más bien pienso que no ocurrió. Pienso que se fueron acumulando mejoras en el tamaño del cerebro, en la competencia social, en la competencia lingüística, en la cognición, la cultura, en definitiva también, y todo eso nos ha llevado a donde estamos ahora. ¿Qué ha pasado? Y esto también es muy curioso. Hemos perdido a todos los demás seres humanos. Todos los demás homininos, todos los demás miembros del género Homo ya no existen y no tenemos con qué compararnos, y entonces el siguiente eslabón de la cadena con el que nos comparamos es con el chimpancé. Entonces nos hemos perdido todo lo intermedio. Entonces nos parece que ha habido un salto incluso cualitativo, que pudiera ser, pero es muy llamativo. Y entonces, como hemos perdido los detalles, pues nos parece que lo que tenemos es como muy excepcional, muy único, y efectivamente lo es, pero no en ese sentido que solemos pensar de que debió haber algo en un antes y un después donde todo cambió. Quizá no creo que fuera así. ¿Sí? Hola, vamos a ver, mi pregunta también es sobre evolución. En eso nos tiene a todos muy preocupados. La evolución es algo imparable, sigue y sigue y sigue. El género humano está ya en un callejón sin salida, no va a evolucionar hacia nada. Los homínidos, los chimpancés y todos esos géneros también están en un callejón sin salida porque están como en un estado así como prehumano. Entonces, ellos no van a evolucionar, no van a seguir haciendo esas lascas y la van a mejorar y van a hacer otra cosa mejor y otra cosa mejor. Se van a quedar ahí ya para siempre, jamás. Y nosotros también ya no vamos a evolucionar en ninguna dirección. No sé qué piensa Iñaki de las lascas. Yo respondo ahora si quieres, pero... Es que tenemos que tener en cuenta siempre la dimensión temporal. Es decir, que no va a evolucionar, bueno,
la evolución funciona en periodos temporales larguísimos. Entonces, cuando hablas de ya no van a cambiar las lascas que fabrican los monos capuchinos de Brasil, pues es que habría que ver dentro de 40.000 años. Es que, o sea, lo que pasa ahora es lo que es parte de un proceso que durará lo que tenga que durar. O sea, no es que la evolución haya acabado, la evolución siempre continúa. Estamos en un proceso de evolución constante y la evolución tecnológica, lo que sí que ha supuesto, yo cuando en mi presentación lo que quería subrayar es que se difuminan los orígenes de la tecnología o de cuándo empezó los seres humanos a fabricar herramientas o si eso es verdaderamente propio de los seres humanos. Eso se está difuminando, pero lo que sí que está clarísimo es que una vez que la cultura y la tecnología pasa a dominar el comportamiento de nuestros antepasados, cambia completamente las velocidades de la evolución biológica también. Entonces, podemos ver en el registro arqueológico, los que nos dedicamos al estudio del pasado, pues, tenemos una capacidad de ver las cosas en su contexto temporal. Entonces, se puede ver cómo durante los periodos más antiguos del Paleolítico casi no cambia nada durante largos periodos de tiempo, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, la cultura cada vez cambia de manera más rápida. Y entonces, la evolución biológica, desde que apareció la cultura, desde que apareció la tecnología, va pareja a la evolución tecnológica. Con lo cual, me pregunta usted por los chimpancés, pero también puede aplicarse a los seres humanos. ¿Ha parado ya la evolución biológica? No, lo que pasa es que ahora mismo está pareja también a la evolución tecnológica, que se ha disparado en cuanto a la velocidad de la misma, ¿no? Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por su intervención, que está siendo fantástica. Yo tenía una duda, me ha interesado mucho, no recuerdo cuál de los ponentes, cuando ha hablado que recientemente se ha visto que los elefantes entierran a sus crías o cuando fallecen y cuando... Entonces me ha llevado aquí que en el museo aquí hay representaciones de Atapuerca de canibalismo en Atapuerca. Entonces, si ya se está viendo que los elefantes entierran a sus crías, relacionarlo con el canibalismo, claro, supongo que ahora como no tenemos mucho tiempo, se te hace complicado pensar cómo te puedes comer a otra persona. Entiendo que estamos hablando de hace casi 1 millón de años, pero ¿qué explicación podrían darme a eso? Sí, claro, los elefantes que son herbívoros han enterrado a sus crías y no ha habido ahí ningún tipo de canibalismo detrás, ¿no? Tiene que ser o tiene que darse primordialmente en animales omnívoros, en animales que coman carne. Sí, algunos representantes del género humano parece que practicaron el canibalismo. En Europa es en Atapuerca el dato más antiguo, de hace 900.000 años. Yolanda Fernández Jalbo es una magnífica especialista en canibalismo. Publicamos el artículo en Science en el 95, me parece que lo publicamos. Y hay algunas pruebas de África que lo pudieran llevar al menos hasta 1,5 millones de años. Pero el canibalismo se ha dado en muchísimas especies. También en algunos primates, también se ha reconocido en los chimpancés y ha llegado hasta la actualidad. Es decir, que bueno, ahora tenemos la película de Bayona, cruzaremos dedos a ver si gana en los Oscars, cómo ha sacado el caso del equipo de fútbol uruguayo, ¿no? en la tragedia de los Andes. Pero en el siglo XX hay pruebas no solo de Bokassa en África, sino también dentro de lo que fueron las actividades del maoísmo en China, que se practicó precisamente para amedrentar a otras personas y a otros grupos. Por lo tanto,
El canibalismo, algunos sostienen que en el caso del género humano es cultural y que se ha usado precisamente para múltiples motivos, ¿no? Se ha usado, como en este último caso, para infundir terror, y en otros casos se ha usado simplemente por el hecho de alimentarse, por necesidad, y en muchos otros casos parece que tuvo una finalidad puramente gastronómica, es decir, una vez muerto era bueno para comer y se lo comieron. Luego hemos revestido, digámoslo así, la muerte de otros componentes, y es verdad que existe el canibalismo ritual, y lo ha habido en algunos casos, y en el siglo XVIII y XIX tenemos descripciones de canibalismo ritual, por ejemplo, en la zona del Asia central. Es decir, que ha ido continuando, y si no hay más canibalismo es porque ha sido prohibido y porque cultural e incluso sanitariamente nos hemos dado cuenta que daba problemas, ¿no? El caso de las vacas locas ejemplifica parte de algunos de esos problemas del consumo de órganos internos por parte de coespecíficos, ¿no? O sea que el canibalismo ha formado parte de la evolución humana como cualquier otro tipo de rasgo, realmente. Gracias por la exposición. Yo quería preguntarles el tema un poco de la autoconsciencia, ¿no? Cuando el hombre se da cuenta que se separa, se divorcia un poco de la naturaleza y él es consciente de que está viviendo en un medio y que el resto de los animales no son conscientes de eso, ¿no? Luego, a continuación, viene las representaciones de la naturaleza, la adoración a los dioses, a la caza, pero creo que uno de los momentos claves podría ser cuando el ser humano es autoconsciente de que se divorcia, se separa de la naturaleza. ¿Puede ser ese uno de los puntos básicos del origen del ser humano? Vale, sí. Bueno, a ver, puede ser, pero eso es un término un poco delicado, el de la autoconsciencia. Primero, la consciencia es algo que compartimos con muchos animales, muchos. La autoconsciencia quizás no, pero la conciencia sí. De hecho, vivencias sociales, vivencias conscientes, experiencias conscientes, sentimientos, tienen muchísimos animales, prácticamente todos los mamíferos, algunas aves, incluso se piensa que los pulpos también tienen consciencia. Y de hecho, por eso hubo un escándalo hace poco, hace unos meses o un año, cuando se plantearon, y creo que ya lo han hecho, abrir granjas de crías de pulpos para alimentarnos, y entonces se llevaron las manos a la cabeza los que protegen a los animales, porque siendo seres sintientes y muy inteligentes, porque lo son, que cómo íbamos a criarlos para comer. Las vacas también sienten emociones y también tienen experiencias conscientes. Otra cosa es ser conscientes de uno mismo. Yo pienso que, y es lo que llevo defendiendo hace mucho tiempo, que ser autoconsciente no es algo tan extraordinario ni tan excepcional. La mayoría del tiempo no lo somos. Yo llevo todo el día con un montón de personas hablando, y hasta ahora mismo que lo has mencionado tú, yo no me he acordado de que soy consciente de mí mismo. Soy consciente de otras cosas. Es decir, realmente no tiene tanto valor, sino que eres consciente. O sea, quizá las especies que son autoconscientes es porque pueden ser conscientes de más cosas. Tienen más cerebro o más capacidad para meter más información en un momento dado en la consciencia. Y no tiene quizá mucho más misterio. Y, de hecho, en el ser humano se ayuda, la autoconsciencia como fenómeno viene ayudada por el hecho de que tenemos un lenguaje y tenemos una palabra que es yo. Y ese yo es un concepto que si no fuera por el lenguaje no lo tendríamos, y que nos permite o nos facilita tener conciencia de mí mismo. Y quizás sea la principal diferencia. Pero creo que es más una cuestión cuantitativa que cualitativa, fíjate. No lo veo yo que sea como algo que realmente nos diferencie de los demás. De hecho, según algunas investigaciones, yo no trabajo en consciencia, trabajo en el yo,
en los últimos proyectos que tenemos. Entonces hay algunas cosas que se me escapan, pero según publicaciones creo que del año pasado, algunos peces tienen no solo conciencia, esto es algo que ya más o menos estaba aceptado, sino que además tienen incluso autoconsciencia, pasan el test del espejo, se reconocen a sí mismos en un espejo. Eso es autoconsciencia, son pececitos. Son peces que es verdad que son muy inteligentes en esta especie, porque es una especie que vive en la boca de otros peces mucho más grandes y viven de quitarle parásitos a este pez grande. Entonces ya se sabía que eran muy inteligentes y que tenían incluso eso que parece también exclusivamente humano y que no lo es, que es la teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender la mente de otras personas, de otros seres, porque parece ser que este pez tenía mucho cuidado con lo que le hacía al pez grande, tenía mucho cuidado cuando le quitaba bacterias y otros parásitos para no hacerle mucho daño, para no hacerse notar mucho, a sabiendas de que si lo hacía muy exagerado se lo podían zampar. Por eso te digo, ¿estos seres tienen autoconsciencia? Parece que sí, o al menos es lo que indican algunos experimentos. O al menos ciertos test que se supone que muestran que tienen autoconsciencia, lo tienen estos seres. Y como ellos, muchos otros. Entonces, quizás no sea algo tan realmente llamativo, tan exclusivo eso de la autoconsciencia, que pienso que en el ser humano está un poquito exagerado, especialmente porque tenemos una palabra, como te decía antes, que es yo, y nos hace ser más conscientes de nosotros mismos. Es mi opinión, sinceramente. Ya, entiendo. Se refería más bien a la conciencia de la separación del hombre respecto a la naturaleza, ¿no? Sí. Los restantes animales, los simios, no son conscientes de que hay una naturaleza que es ajeno a ellos, ¿no? Sin embargo, el ser humano llega a un momento en que se plantea el yo frente al resto del mundo respecto a la naturaleza. Entonces, eso quizá podría ser uno de los elementos también claves en respecto al origen de la humanidad, llamémosle así. Sí, bueno, no lo creo, porque creo que eso más bien es una narrativa, una historia que nos hemos contado los seres humanos desde hace mucho tiempo. En el cerebro hay un mecanismo, algunos lo llaman el intérprete, según el cual hay que entender e interpretar absolutamente toda la realidad desde sus orígenes hasta el final. Entonces, el ser humano es verdad que en esa tendencia ha intentado explicar muchas cosas sobre él mismo, se ha llamado sapiens, y no todo el mundo lo es, ni tampoco es tan sapiens. Se ha inventado una historia sobre sí mismo y sobre sus orígenes. Y esas narrativas las hemos tenido ahí y nos han separado mucho del mundo natural. Eso es verdad, pero como narrativas no es verdad, creo yo. Desde el punto de vista biológico no estamos tan separados. Lo curioso además es que la ciencia, que es una de las últimas narrativas que se está generando, que está generando el ser humano, nos está acercando cada vez más a la naturaleza. Nos está poniendo realmente en nuestro contexto, en nuestro origen. Es decir, ya desde Darwin el ser humano está empezando a dejar de ser un ser absolutamente separado del mundo natural, para pertenecer de lleno a él, con sus particularidades, sí, pero ha vuelto al mundo natural. Creo que es más una cosa de narrativas que una cosa, o sea, de lo que nos contamos a nosotros mismos, que cada cultura tiene la suya propia o las suyas propias, que de un hecho fehaciente, ¿no?, que realmente nos separe de lo natural. Creo que, de hecho, somos tan naturales como cualquier otro animal. Es mi opinión, como te decía antes. Sí, yo podría completar esta idea. Sí, yo creo que efectivamente es una narrativa que viene del mundo clásico grecorromano, en el caso europeo. En los textos clásicos se ve rápidamente en Grecia y Roma la diferencia entre la naturaleza y el ser humano, y lo que te hace humano es distinguirse de esa naturaleza. Y eso digamos que está en el acervo del pensamiento europeo, pero los estudios antropológicos, por ejemplo, la primera diapositiva que tenía de ese grupo de la Amazonía, de los Agua y otros, hay antropólogos que ya hace unos años han trabajado con ellos y ven que la identidad que tienen es relacional con la de los animales. No distinguen tan fácilmente el grupo humano del animal como nosotros pensaríamos, crían a las crías, es decir, por ejemplo, amamantan a las crías de determinados monos como si fueran sus hijos, es decir, no tienen ese sentido que nosotros vemos en los textos clásicos grecorromanos de estos son los animales y nosotros somos los humanos. Entonces es posible, todavía tenemos estos ejemplos de sociedades que perviven y que han sido estudiadas, como digo, recientemente.
cabría suponer, por tanto, que en tiempos más antiguos existiera esta identidad más relacional continua, ¿no? Ese concepto de que bueno, no estamos tan separados de la naturaleza, sino que es un continuo. Pero, como digo, en el caso nuestro, de nuestra tradición europea, que viene de Grecia y Roma, es algo absolutamente tajante que se ve en el pensamiento clásico. Sí. Y yo añadiría que, sin duda, el capitalismo ha exacerbado precisamente ese divorcio de la naturaleza, ese considerarnos la medida de todas las cosas. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que nos ha hecho bastante daño y probablemente parte de lo que acontece en la actualidad en la relación depredadora que tenemos sobre los ecosistemas viene de ese divorcio de la naturaleza. Yo al menos sí, lo veo así. Y Yayo Herrero, en el número 29, también lo dice en el cuaderno que hizo precisamente. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles sobre el tema del origen del lenguaje en el arte rupestre y saber un poquito qué tipo de vinculación hay entre el origen, por así decirlo, de estas representaciones rupestres y de arte mueble en elementos de puntos que puedan tener vinculaciones con el protolenguaje y si eso tiene algún tipo de fuente de estudios, si se ha hecho algún tipo de trabajo sobre esto. Era mi pregunta. Muchas gracias. Pues igual ninguno aquí estamos muy duchos en eso, ¿no? Lo que pasa es que sí que tú que has comentado el tema de que podía haber ciertos signos en el arte rupestre, ¿no?, que se asemejaran a un protolenguaje, por aquello de que, ante todo, es comunicación gráfica la que aconteció. Sí, bueno, hasta todos los signos que se han detectado, no solo desde el Paleolítico, sino más cercanos, por el tipo de código y los signos, parecen, como digo, encuadrados dentro de un sistema semasiográfico, es decir, que no están reflejando ninguna lengua. No están reflejando ninguna lengua en concreto. De todas las maneras, el lenguaje ya existía, o sea que no es que no lo tengan, es que simplemente están en los rudimentos de la representación del lenguaje, en el que lo que represento son ideas, ¿no?, que es lo que tiene también el concepto de ideograma, ¿no? Yo represento una idea que la puedo decir de muchas maneras distintas. Entonces, en origen no hay un vínculo con la lengua, eso viene mucho después. Y, de hecho, casi todos los sistemas de escritura empiezan con el cuneiforme, El proto quiere decir que todavía no se ve el lenguaje reflejado, ¿no?, hasta que ya el número de signos empieza a crecer mucho más y entonces empiezan a verse que son códigos que ya reflejan cualquier comunicación verbal de una lengua en concreto, ¿no? Y luego se pueden utilizar para otras lenguas, ¿no?, como el cuneiforme, que se utiliza para muchas lenguas. Pero en origen no tiene por qué estar vinculado a una lengua en concreto. En cualquier caso, las sociedades que estaban utilizando esos signos ya tenían lenguaje, ¿no? Los signos que vemos en el arte rupestre o en la cultura vinca, etcétera, en principio, aunque sean unos signos que se parecen a lo que luego fue la escritura, pues no cumplen con aquello que luego ha sido lo revolucionario de la escritura, y es el fijar precisamente unas maneras de aprender, ¿no?, para cualquier proceso. Yo creo que el gran éxito de la escritura es que todo aquello que se iba perdiendo y que se olvidaba con la oralidad, al dejarlo fijado precisamente como fuente escrita, creo que ahí dimos un enorme salto, ¿no?, un salto realmente revolucionario como el que estamos dando ahora con los nuevos soportes, ¿no? Y quizá hay que separar uno de otro. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Salvo que los ponentes quieran hacer alguna pregunta entre ellos.
Pues muchas gracias a todos y les emplazamos a las siguientes actividades del museo. Muchas gracias.